Mi nuera me prohibió ver a mi nieto. Años después, él tocó mi puerta. Nunca pensé que el sonido más fuerte de mi vida sería un golpe suave en la puerta. No fue un portazo. No fue un golpe desesperado. Fue apenas un toque tímido. Como si quien estaba del otro lado no supiera si tenía derecho a estar allí. Ese sonido partió mi vida en dos. Cuando abrí, el aire se volvió pesado. El tiempo, cruel y paciente, decidió burlarse de mí en silencio. Frente a la puerta estaba él. Más alto de lo que lo recordaba. Con hombros anchos, mirada cansada. Pero con esos mismos ojos que había visto por última vez cuando apenas sabía escribir su nombre. Mi nieto. No dijo hola. No dijo abuela. Solo me miró. Como si también estuviera comprobando si yo era real. Y en ese instante entendí algo terrible. Los años no habían pasado solo para mí. Antes de que el recuerdo me ahogara, mi mente regresó al origen de todo. Al día exacto en que me prohibieron quererlo. Fue una tarde común. Demasiado común para una tragedia tan silenciosa. Mi nuera estaba de pie frente a mí, con el abrigo puesto, las llaves en la mano y una calma que me desarmó por completo. No levantó la voz. No discutió. No me acusó directamente. Solo dijo, mirándome a los ojos, como quien firma una sentencia. Es mejor que no vuelvas a buscarlo. No hubo explicación. No hubo espacio para preguntas. La puerta se cerró. Y con ella, una parte de mí que jamás volvió a ser la misma. Durante semanas pensé que era un castigo temporal. Algo que el tiempo arreglaría. Pero los días se convirtieron en meses. Y los meses en años. Cada cumpleaños pasaba sin una llamada. Cada Navidad era una silla vacía que nadie mencionaba. Yo guardaba regalos que nunca entregué. Cartas que jamás leí en voz alta. Fotografías que nadie quiso mirar conmigo. Y mientras tanto, la culpa crecía. Una culpa extraña. Porque nadie me dijo exactamente que había hecho mal. Pero todos actuaban como si yo lo supiera. A mitad de esta historia quiero decirte algo importante. Si has llegado hasta aquí, es porque algo de esto te tocó. La mayoría de las personas que ven estos videos no dejan un like, no comentan y no se suscriben. Y eso hace que historias reales, humanas, como esta, se pierdan en el silencio. Si alguna vez has vivido una injusticia familiar, si alguien te separó de quien amabas, déjame tu like para que esta historia llegue a más personas. Suscríbete si quieres seguir escuchando relatos como este. Y en los comentarios, cuéntame tu historia. Porque no estás solo. Con el tiempo aprendí a callar, a no preguntar, a no insistir. Aprendí que hay dolores que no se discuten, solo se cargan. Mi hijo nunca me defendió. Nunca me explicó. Nunca volvió a tocar el tema. Y eso dolió más que la prohibición. Porque entendí que el silencio también es una forma de elegir bando. A veces me preguntaba si mi nieto me recordaría. Si mi nombre existiría en su memoria. O si yo era apenas una sombra incómoda que nadie mencionaba. Pasaron tantos años que empecé a convencerme de que jamás volvería a verlo. De que mi castigo sería eterno. De que la redención no estaba hecha para personas como yo. Hasta que esa noche, la puerta volvió a sonar. Y ahora, con él frente a mí, entendí que el tiempo no solo separa, también devuelve. Pero no siempre devuelve lo que esperamos. Porque su visita no venía sola. Traía preguntas que nadie quiso responder. Verdades que dolían más que el abandono. Y una herencia de culpa que no le pertenecía. Pero que alguien le había entregado igual. Y mientras lo miraba, sin atreverme a tocarlo, supe que esa noche no solo iba a reencontrarme con mi nieto, iba a enfrentar todo lo que me quitaron. Y eso, apenas estaba comenzando. No lo abracé de inmediato. No porque no lo deseara, sino porque tenía miedo. Miedo de que, si lo tocaba, desapareciera. Como tantas cosas que el tiempo me había quitado sin avisar. Él fue el primero en romper el silencio. No sabía si venir, dijo, con una voz más grave de la que esperaba. Me tomó años decidirme. Asentí, incapaz de hablar. Lo invité a pasar. Cruzó el umbral con cautela, observándolo todo, como si aquella casa escondiera respuestas o fantasmas. Se sentó en el borde del sofá. Yo frente a él.
Dos desconocidos unidos por la sangre y separados por el silencio de otros. Mi mamá no sabe que estoy aquí, confesó, bajando la mirada. Esa frase cayó como una piedra en el pecho. No me sorprendió, pero confirmó algo que siempre temí. Yo seguía siendo un secreto. Mientras hablaba, lo observaba. Tenía los gestos de mi hijo cuando estaba nervioso. Se tocaba las manos, evitaba mirarme directamente a los ojos. Era como ver el pasado respirando frente a mí. Siempre me dijeron que tú no querías verme. Continuó. Que eras una persona peligrosa, egoísta, que habías hecho cosas imperdonables. Sentí como algo se rompía por dentro. No de golpe. Despacio. Como una grieta que se abre después de años de presión. ¿Y tú lo creíste? Pregunté. Apenas. Se quedó en silencio unos segundos. Cuando eres niño, crees todo lo que te dicen, respondió. Especialmente cuando viene de quien confías. Ahí entendí la dimensión real del castigo. No solo me quitaron a mi nieto. Le dieron una versión de mí que no existía. Me levanté y caminé hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba distancia para no derrumbarme frente a él. Nunca supe que hice mal, dije finalmente. Nadie me lo explicó. Un día simplemente, dejé de existir. Él levantó la mirada, sorprendido. Eso no fue lo que me dijeron. Claro que no. Me senté de nuevo. Las manos me temblaban. ¿Qué te dijeron exactamente? Respiró hondo, como si repitiera una lección aprendida de memoria. Que siempre quisiste controlarlo todo. Que te metías donde no te llamaban. Que arruinaste el matrimonio de mis padres. Y que por tu culpa, mi papá se fue apagando. Esa fue la primera vez que escuché la acusación completa. Y también la primera vez que comprendí la estrategia. No me alejaron por un error. Me borraron para reescribir la historia. Mi hijo, mi propio hijo, había permitido eso. Tu papá, dije con cuidado, jamás me enfrentó. Nunca me acusó de nada. Solo se alejó. Él frunció el ceño. Eso tampoco me lo dijeron. Claro que no. El silencio volvió a instalarse entre nosotros, pero ya no era incómodo. Era pesado, cargado de preguntas que nadie quiso responder durante años. ¿Por qué viniste ahora? Pregunté finalmente. ¿Qué cambió? Su mirada se endureció. Mi mamá está enferma, dijo. Y antes de que todo se complique, necesitaba saber quién eras realmente. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. No vino por nostalgia. Vino por duda. Empecé a encontrar cosas. Continuó. Cartas. Fotos. Documentos. Cosas que no coincidían con lo que me contaron. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tipo de cosas? Cartas tuyas, respondió. Sin abrir. Guardadas en una caja. Ahí lo entendí todo. Nunca le permitieron elegir. Las cartas que escribí con cuidado. Las palabras que jamás llegaron. Todo había sido escondido, deliberadamente. ¿Las leíste? Pregunté. Asintió. Y no se parecían en nada a la mujer que me describieron. Sentí que las lágrimas, que había contenido durante años, finalmente encontraban permiso para existir. Yo nunca quise separarme de ti, dije. Me separaron. Él apretó los labios. La rabia comenzaba a asomar en su rostro. Mi mamá siempre dijo que lo hacía para protegerme. Protección. Esa palabra tan usada para justificar el daño. A veces, respondí, la gente protege más su versión de la verdad que a las personas. Me miró largo rato. ¿Qué pasó realmente entre tú y ella? La pregunta flotó en el aire. Esa era la puerta que nadie había querido abrir. Respiré hondo. Descubrí algo que no debía, confesé. Algo que podía cambiarlo todo. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Qué cosa? Me quedé en silencio unos segundos. No por dramatismo, sino porque decirlo en voz alta hacía real el riesgo que siempre me acompañó. Tu madre me pidió que eligiera entre la verdad y a ustedes, dije. ¿Y qué elegiste? Elegí callar. Él se puso de pie. Entonces todo este tiempo. Sí, respondí. El silencio fue el precio para que ustedes siguieran juntos. Me miró con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Y mi papá? Bajé la mirada. Él sabía una parte,
pero no toda. Y cuando intenté hablar, ya era tarde. El silencio volvió. Pero esta vez no era mío. Era suyo. Caminó por la sala, nervioso. Toda mi vida creí que tú eras el problema, dijo. Que eras la razón de todo lo que estaba mal. Eso era lo más fácil de creer, respondí. Yo no estaba para defenderme. Se detuvo frente a la puerta. Necesito tiempo, dijo. Esto es demasiado. Asentí. Lo entiendo. Antes de salir, se giró. ¿Puedo volver? Esa pregunta. Esa sola pregunta. Valió más que todos los años perdidos. Esta puerta nunca volvió a cerrarse, respondí. Cuando se fue, la casa quedó en silencio otra vez. Pero ya no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de verdades esperando salir. Porque sabía algo con certeza. La historia que le contaron estaba a punto de desmoronarse. Y cuando eso ocurriera, nadie saldría ileso. Ni siquiera yo. Esa noche no dormí. No porque el reencuentro me hubiera devuelto la alegría, sino porque había removido algo que llevaba años enterrado con cuidado. Verdades que solo sobreviven mientras nadie las nombra. Me senté en la cocina, con la luz apagada, escuchando el tic-tac del reloj. Cada segundo era una pregunta que no había hecho. Cada minuto, una respuesta que no estaba segura de querer recordar. Recordé el principio. No el día en que me prohibieron ver a mi nieto, sino mucho antes. Cuando todavía éramos una familia que fingía estar completa. Mi nuera siempre fue correcta, educada, sonriente. Demasiado. Nunca levantó sospechas con palabras, pero sí con silencios. Con llamadas que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Con conversaciones que se interrumpían al mencionar ciertos nombres. Con cambios de humor que nadie se atrevía a cuestionar. Mi hijo estaba cansado entonces. No físicamente, emocionalmente. Se había vuelto más callado, más distante. Yo lo noté antes que nadie. Una tarde, mientras cuidaba al niño, encontré un sobre escondido en un cajón. No estaba dirigido a mí, ni a mi hijo. Estaba dirigido a ella. No lo abrí. Nunca lo hice. Pero el remitente, ese nombre, lo conocía demasiado bien. Fue ese día cuando entendí que algo no estaba bien. No acusé. No confronté. Esperé. Esperé porque sabía que si hablaba sin pruebas, la historia se volvería contra mí. Y así fue. Una semana después, mi nuera me pidió hablar a solas. Recuerdo cada detalle. La forma en que cerró la puerta. La manera en que cruzó los brazos. La serenidad con la que me dijo: sé que sospechas. No lo negó. No se defendió. Solo dejó claro que, si decía una palabra, yo sería la que perdería. No me harías eso, respondí. Hay un niño de por medio. Sonrió. Precisamente por eso. Ahí comprendí que no estaba hablando con alguien asustada, sino con alguien decidida. No me amenazó directamente. No lo necesitó. Me habló de denuncias, de malentendidos, de versiones que podían volverse creíbles si se repetían lo suficiente. Y me habló de mi nieto. Si quieres seguir viéndolo, dijo, olvida lo que crees saber. No acepté. Pero tampoco hablé. Y en ese punto exacto, perdí. Porque el silencio también es una decisión. Poco después, mi hijo comenzó a cambiar conmigo. Distante. Frío. La narrativa ya estaba escrita. Yo era la figura incómoda. La presencia que sobraba. Cuando finalmente me prohibieron ver al niño, la historia ya estaba instalada en todos. Yo era el problema. Volví al presente cuando el sol comenzó a entrar por la ventana. No había llorado. No había gritado. Solo había entendido, demasiado tarde, cómo se construye una mentira que dura años. Pasaron días antes de que mi nieto regresara. Esta vez no tocó la puerta. Entró, sin pedir permiso. Se sentó frente a mí con un cuaderno en la mano. Necesito que me ayudes a entender, dijo. Todo. Lo miré con atención. Ya no era un niño buscando afecto. Era un adulto buscando verdad. Lo que voy a decirte no va a hacerte sentir mejor, advertí. Solo va a aclarar las cosas. Asintió. Prefiero eso. Le conté lo justo.
Nada más. Nada menos. No añadí culpas innecesarias. No exageré. Le expliqué cómo una verdad incompleta puede convertirse en un arma. Cómo el silencio se usa para proteger o para controlar. ¿Mi papá sabía? Preguntó. Sabía que algo estaba mal, respondí. Pero eligió no profundizar. Cerró los ojos. Eso también es una respuesta. No defendí a mi hijo. Tampoco lo ataqué. Las personas hacen lo que pueden con el miedo que tienen. ¿Por qué nunca luchaste? Preguntó. ¿Por qué no peleaste por mí? Esa pregunta fue la más difícil. Porque entendí que, si hablaba, no solo te perdería, sino que te convertirían en un campo de batalla. Guardó silencio. Así que crecí creyendo una mentira para evitar una guerra. Asentí. Sí. Se levantó y caminó hacia la ventana. Toda mi vida sentí que algo no encajaba, dijo. Que había piezas faltantes. Las había, respondí. Siempre las hubo. Cuando se fue ese día, dejó el cuaderno sobre la mesa. Ahí está todo lo que encontré, dijo. Fechas, cartas, nombres. No lo abrí de inmediato, porque supe que, al hacerlo, ya no habría marcha atrás. La verdad no une, aclara. Y a veces, eso es peor. Esa noche entendí que el reencuentro no era el final. Era el inicio de una fractura mayor. Porque cuando una mentira se sostiene durante años, no se cae sola. Arrastra a todos. Y lo que estaba por descubrir, iba a obligarnos a elegir bando. Incluso a él. Incluso a mí. Abrí el cuaderno al amanecer. No porque tuviera prisa, sino porque sabía que, una vez que empezara, no podría detenerme. Las páginas estaban llenas de fechas, nombres subrayados, fragmentos de cartas copiadas a mano, y anotaciones hechas con rabia contenida. No era el trabajo de un curioso. Era el trabajo de alguien que llevaba años sospechando que su vida estaba construida sobre una versión incompleta de la verdad. Ahí estaban mis cartas. Transcritas palabra por palabra. Las reconocí de inmediato. No por la letra, sino por el tono. Nunca supliqué. Nunca acusé. Siempre escribí con cuidado, midiendo cada frase para no herir a nadie, especialmente a un niño que quizás algún día las leería. Y él las había leído. Todas. También había documentos que yo no conocía. Recibos, copias de correos electrónicos, mensajes impresos. Conversaciones que mi nuera había mantenido con alguien más durante años. El nombre del remitente aparecía una y otra vez. El mismo del sobre que encontré aquel día en el cajón. No era una aventura reciente. No fue un error aislado. Era una doble vida cuidadosamente ordenada. Y mi hijo. Mi hijo estaba atrapado en medio sin saberlo del todo. Recordé entonces el día en que intenté advertirle. No fui directa. Nunca lo fui. Solo le pregunté si era feliz. Si confiaba plenamente. Si había cosas que prefería no ver. Él me respondió con una sonrisa cansada. No compliques las cosas, me dijo. Ya es bastante difícil mantener todo en pie. Ahí entendí que la verdad no siempre se rechaza por ignorancia. A veces se rechaza por agotamiento. Mi nieto volvió esa misma tarde. Esta vez no parecía confundido. Parecía decidido. Hablé con mi papá, me dijo apenas entró. Mi corazón se tensó. ¿Qué le dijiste? Le pregunté si alguna vez dudó de lo que mi mamá decía sobre ti. Cerré los ojos. Y no respondió de inmediato, dijo. Se quedó callado, demasiado tiempo. Ese silencio era una respuesta. Me dijo que eligió creer la versión más sencilla. Continuó. Que enfrentarse a la verdad implicaba perderlo todo. Asentí. Eso lo entiendo, dije. No lo justifico, pero lo entiendo. Se sentó frente a mí. Mi papá no negó que tú intentaste hablar. Eso fue nuevo. Dijo que tú advertiste, agregó. Pero que él no quiso escuchar. La culpa no siempre grita. A veces se susurra durante años. ¿Y tu madre? Pregunté. Apretó la mandíbula. Aún no sabe que sé. Ese era el punto más peligroso de todos. Porque las mentiras pueden sostenerse mientras nadie las confronte. Pero cuando alguien comienza a verlas, se vuelven impredecibles. Tienes que ser cuidadoso, le advertí.
La verdad no siempre libera. A veces provoca. Lo sé, respondió. Por eso vine primero aquí. Eso me estremeció. Yo, la persona que fue borrada. Ahora era el refugio. Ella siempre dijo que tú eras manipuladora. Continuó. Que te victimizabas. Respiré hondo. Y ahora que me escuchas, ¿qué piensas? No respondió de inmediato. Creo que me usaron, dijo finalmente. No como persona, sino como excusa. Ese fue el momento exacto en que dejó de ser un espectador. Quiero enfrentarla, dijo. Pero necesito pruebas claras. Señalé el cuaderno. Ahí tienes más de las que crees, respondí. Pero debes decidir qué estás dispuesto a perder. ¿Por qué dices eso? Porque cuando la verdad sale, no distingue culpables de inocentes. Arrasa con todo. Se quedó en silencio. Toda mi vida pensé que me alejaron de ti para protegerme, dijo. Y ahora entiendo que me alejaron para proteger una mentira. No lo abracé. No hizo falta. El vínculo ya estaba ahí, intacto, esperando. Días después ocurrió lo inevitable. Mi nuera me llamó. No para gritar. No para acusar. Para fingir normalidad. Sé que mi hijo te visitó, dijo. Y quiero que sepas que no fue apropiado. Sonreí con tristeza. No puedes prohibirle pensar, respondí. Hubo un silencio tenso. Siempre te gustó sembrar dudas, dijo. Incluso ahora. No, respondí. Solo dejé de callar. Su tono cambió. No sabes lo que estás haciendo. Sí lo sé, dije. Estoy devolviendo lo que me quitaron. Colgó sin despedirse. Esa noche, mi hijo me escribió por primera vez en años. Solo una frase. Tenemos que hablar. Supe que el equilibrio se había roto, que la verdad ya no podía guardarse en cajones, y que el pasado, al que tanto temieron enfrentar, estaba a punto de sentarse con todos a la mesa, incluido el nieto que creció creyendo una historia incompleta, incluida yo, porque cuando una familia se construye sobre silencios, la verdad no llega como una respuesta, llega como una ruptura, y lo que estaba por suceder no iba a reparar el daño. Iba a revelar quién estuvo dispuesto a causarlo. El mensaje de mi hijo no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue que tardara tanto. Durante años había elegido el silencio como refugio. Ahora, el silencio se había vuelto imposible. Nos encontramos 2 días después, en un café pequeño, lejos de miradas conocidas. Cuando entró, lo reconocí de inmediato. Pero también noté lo distinto que estaba. Más delgado. Más encorvado. Como alguien que ha cargado demasiado tiempo con algo que no entiende del todo. No nos abrazamos. Se sentó frente a mí y evitó mirarme durante varios segundos. No sé por dónde empezar, dijo al fin. Empieza por la verdad, respondí. Aunque no sea completa. Suspiró. Ella dice que estás intentando destruir a la familia. Asentí lentamente. Eso también lo dijo antes, respondí. La diferencia es que ahora alguien escucha. Levantó la vista. Nuestro hijo, dijo, y se detuvo. Perdón. Tu nieto. Está confundido. Esa corrección, tan pequeña, lo decía todo. Tiene derecho a estarlo, respondí. Creció con una sola versión. Se frotó las manos. Nunca quise alejarlo de ti, dijo. Solo, dejé que pasara. Ahí estaba la verdad más dolorosa de todas. No fue una decisión activa. Fue abandono por omisión. Eso también es elegir, respondí con calma. Aunque no lo parezca. No se defendió. Cuando me advertiste, dijo. Yo sabía que algo no estaba bien. Pero estaba cansado. Tenía miedo de perderlo todo. Y aún así lo perdiste, respondí. Solo que poco a poco. El silencio se extendió entre nosotros. Ella me dijo que tú inventabas cosas. Continuó. Que exagerabas. Que eras incapaz de soltar el control. ¿Y ahora qué crees? Pregunté. No respondió de inmediato. Creo que fui cobarde, dijo finalmente. Y dejé que la mentira creciera porque era más fácil que enfrentarla. No lo contradije. Nuestro hijo volvió a corregirse. Él me mostró las cartas. Asentí.
Las escribió con cuidado. Agregó. Nunca hablaste mal de nadie. Porque no quería que creciera odiando, respondí. Aunque ese odio me tocara a mí. Cerró los ojos. Ella las guardó. Nunca tuvo intención de que las leyera. Lo sé, respondí. ¿Por qué no dijiste nada cuando encontraste aquel sobre? Preguntó. Porque entendí que, si hablaba sin pruebas, perdería al niño, respondí. Y aún así lo perdí. Ese fue el punto exacto donde se quebró. No lloró. No levantó la voz. Simplemente bajó la cabeza. He vivido con una versión incompleta de mi propia vida, dijo. Y ahora no sé qué hacer con lo que sé. Eso no te lo puedo resolver yo, respondí. Cada verdad exige una consecuencia. Guardó silencio. Ella sospecha, dijo. Sabe que algo cambió. Entonces no tardes, respondí. Las mentiras se defienden con ataques cuando se sienten descubiertas. Días después, ocurrió lo inevitable. Mi nieto volvió. Pero no venía solo. Ella estaba en el auto, esperándolo. No bajó. No hizo falta. Su presencia se sentía como una amenaza muda. «¿Quiere hablar conmigo?», me dijo él. A solas. Lo miré. «¿Estás preparado para lo que eso implica?», pregunté. «No», respondió. «Pero no quiero seguir viviendo a medias». Acepté. Nos encontramos en un lugar público. Ella llegó impecable, como siempre. Serena. Controlada. «Nunca pensé que llegaríamos a esto», dijo, sentándose frente a mí. «Yo tampoco», respondí. «Pero aquí estamos. Siempre te gustó complicarlo todo», continuó. «Incluso ahora». «No», respondí. Solo dejé de cargar una mentira que no era mía. Sonrió con frialdad. «¿Qué le dijiste?». «La verdad», respondí. «Nada más». «La verdad según tú», replicó. «La verdad según los hechos», corregí. Su mirada se endureció. «¿Sabes lo que puedes provocar?», preguntó. «Puedes destruir una familia». «La familia no se destruye por la verdad», respondí. «Se destruye por las mentiras que la sostienen». Guardó silencio unos segundos. «Siempre fuiste peligrosa», dijo. «Porque nunca gritaste. Nunca exageraste. Eso te hacía creíble. Y aún así me borraste», respondí. «Porque eras una amenaza», dijo sin rodeos. «Tú veías demasiado». Ahí estaba la confesión. No directa, pero suficiente. «Yo protegía a mi hijo», continuó. «A mi familia». «No», respondí. «Te protegías a ti». Se inclinó hacia adelante. «Si esto sale a la luz», dijo, «todos perderemos». «Ya perdimos», respondí. La diferencia es quién cargó con el peso. Cuando se levantó, su serenidad había desaparecido. «No voy a permitir que me conviertas en la villana», dijo. «Eso no depende de mí», respondí. «Depende de lo que hiciste». Esa noche, mi nieto me llamó. «Me dijo cosas horribles de ti», confesó. «Pero ya no suenan igual». «Eso es crecer», respondí. «Darse cuenta de que los adultos también mienten». «Tengo miedo», dijo. «De perder a alguien si sigo adelante». «Eso va a pasar», respondí con honestidad. «La pregunta es a quién te perderías a ti mismo si no lo haces». Colgó sin responder. Los días siguientes fueron tensos. Mensajes cruzados. Silencios cargados. Miradas que evitaban encontrarse. Hasta que ocurrió lo que siempre ocurre cuando una mentira se acorrala. Explotó. No con gritos. No con escenas. Con una verdad dicha demasiado tarde. Y lo que estaba por revelarse. No solo iba a cambiar nuestra relación. Iba a definir, para siempre, quién estuvo dispuesto a sacrificar a un niño. Para proteger su propia historia. El día que todo cambió comenzó con un silencio absoluto. El tipo de silencio que presagia tormenta. El tipo que te hace escuchar los propios pensamientos como si fueran gritos. Recibí una llamada de mi nieto temprano en la mañana. Su voz era diferente, más firme, cargada de decisión, pero con miedo contenido. «Abuela, necesito verte», dijo. «Hoy». No me preguntó si podía. No pidió permiso. Me pidió presencia. Sentí que mi corazón se aceleraba.
pero también que cada año de dolor, cada puerta cerrada, cada carta guardada, cada palabra no dicha, estaba a punto de cobrar sentido. Me preparé para verlo. No como la abuela que alguna vez fue, sino como alguien que había sobrevivido al silencio de los demás y estaba lista para confrontar la verdad. Cuando llegó, no vino sola. Mi hijo la acompañaba. Sus rostros reflejaban la mezcla perfecta de miedo, culpa y tensión contenida. Mi nuera, impecable, como siempre, con esa sonrisa calculada que nunca olvida nada. Y mi nieto. Ahí estaba, parado entre todos, con ojos que cargaban años de preguntas sin respuesta. Gracias por recibirme, dijo. Prometo que no será largo. Asentí, incapaz de pronunciar palabra. Lo invité a sentarse. Cada movimiento, cada respiración, estaba cargada de un peso que nunca había sentido antes. No sé por dónde empezar, empezó él. Pero sé que todo esto termina hoy. Mi hijo me miró de reojo, como buscando aprobación. Pero yo solo podía mirar a mi nieto. Años de dolor condensados en un solo instante. Mi madre me dijo cosas de ti, dijo. Cosas horribles. Me hicieron dudar, pero también me hicieron buscar. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el cuaderno que había traído días antes. Ahí estaban las cartas, los documentos, los nombres, todo lo que demostraba que las mentiras se habían tejido durante años con cuidado quirúrgico. Descubrí tu verdad, continuó. Y ahora entiendo todo. Su voz se quebró apenas. No por miedo, sino por el peso de lo que llevaba dentro. Mi nuera frunció el ceño. Mi hijo permaneció inmóvil. Solo yo entendía la magnitud de ese momento. El pasado estaba colapsando frente a nosotros. Quiero escuchar tu versión, dijo finalmente. Todo. Cada detalle que escondieron de mí. Tomé aire. No podía apresurarme. Cada palabra debía ser exacta, medida, suficiente para abrir sus ojos sin romperlos. Cuando tu madre me prohibió verte, comencé, no fue un capricho. Fue un cálculo frío. Un intento de proteger su versión de la historia. Y de silenciar la mía. Mi nieto escuchaba atentamente. Como si cada palabra fuera un hilo que reconstruía su memoria fragmentada. Nunca quise que crecieras pensando que yo era la enemiga. Continué. Nunca deseé separarte de tu familia. Solo. Me borraron del camino. Él asintió ligeramente. Pero su mirada mostraba todo lo que sentía, rabia, confusión, amor y miedo, todo mezclado en una sola tormenta. Y mi padre, dijo, ¿qué hizo? Tu papá, respondí, sabía parte de la verdad. Intentó equilibrar todo, pero eligió callar. Como tantos antes que él. Mi hijo bajó la cabeza, incapaz de contradecir. Era cierto. Siempre había guardado silencio. Y con eso había perpetuado la mentira. Mi madre, dijo mi nieto, también sabía. No necesitaba decir nada para que yo creyera en sus versiones. Cada gesto, cada palabra, cada carta que nunca llegó a mis manos. Todo formaba parte de su estrategia. Mi nuera permaneció quieta. Una máscara impecable que ocultaba miedo y control. Sabía que la verdad estaba frente a ella y que ya no podía manipularla. Cada carta que escribiste, dijo mi nieto, cada palabra tuya, estaba llena de amor. Pero nadie me lo permitió ver. Me hicieron crecer con mentiras sobre ti. Y eso duele, mucho. Suspiré. No por reproche, sino por el reconocimiento. Después de años de silencio, por fin lo había escuchado de su voz. El dolor no se borraba, pero al menos había justicia en ser escuchado. No vine a vengarme, dijo finalmente. Vine a entender. Esa frase me rompió y me salvó al mismo tiempo. Entonces todo esto sirve, respondí. No para borrar lo que pasó, sino para que sepas que yo nunca fui tu enemiga. Mi nuera se levantó lentamente. Su rostro inmutable, pero sus ojos hablaban. Sabía que había perdido el control. Que la verdad ya no podía ser negada. Mi hijo, temblando ligeramente, tomó la mano de su madre. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. El silencio de años se estaba rompiendo y las palabras sobraban. Ahora, dijo mi nieto, quiero que todos sean honestos. No hay más secretos. Nada oculto. Solo la verdad, aunque duela. Mi nuera cerró los labios. Mi hijo permaneció quieto.
Yo respiré profundo. Porque finalmente entendí que la familia no es perfecta. Pero puede reconstruirse si alguien tiene el valor de enfrentar el pasado. Durante horas, hablamos. No fue una conversación cómoda. No fue una reconciliación instantánea. Fue la exposición cruda de años de silencios, manipulaciones y decisiones tomadas con miedo. Revelamos todo. Cada carta, cada conversación, cada detalle escondido. Y con cada revelación, los lazos que parecían rotos comenzaron a tensarse de nuevo. No se reparó todo de inmediato. Pero el primer paso hacia la verdad se había dado. Mi nieto lloró. No de rabia. No de odio. Lloró porque por fin había visto a su abuela como era realmente. Lloró porque había encontrado las piezas que faltaban de su historia. Lloró porque había sido traicionado por quienes amaba. Pero ahora sabía la verdad. Mi nuera no habló. Observaba, silenciosa, incapaz de sostener la mirada. Su control había desaparecido. Mi hijo también lloró. Calladamente. Comprendiendo, por primera vez, que el silencio que mantuvo no era neutral. Era cómplice. Nos quedamos horas así. En silencio, entre lágrimas, miradas y confesiones. Finalmente, mi nieto se levantó y me abrazó. No era un abrazo de niño. Era un abrazo de alguien que entendió la verdad. Alguien que decidió no repetir los errores del pasado. Gracias, dijo. Por nunca rendirte conmigo. Esas palabras, simples y puras, borraron años de dolor acumulado. Nunca volvería a ser como antes. Nunca olvidaríamos lo que pasó. Pero, por primera vez en años, entendí que la verdad puede sanar aunque duela. Que la familia puede reconstruirse aunque haya grietas profundas. Y que los secretos que se llevan demasiado tiempo guardados finalmente deben salir a la luz. Cuando se fue, la casa quedó en silencio. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de promesas, comprensión y la certeza de que lo que parecía perdido, ahora podía empezar a ser recuperado. Y así terminó todo. Con verdades al aire, cicatrices visibles y la esperanza de que, aunque el daño del pasado nunca desaparezca del todo, la familia puede volver a encontrarse, siempre que alguien tenga el valor de abrir la puerta, escuchar y, sobre todo, decir la verdad.